Hola, mi nombre es Estefanía. Y yo soy Daniel. Bienvenidos a nuestro canal de la mitad del mundo al centro de Canadá. Bueno, en el video de hoy queremos contarles que sí es posible estudiar y trabajar a la vez aquí en Canadá y que mientras uno de los dos estudie, la otra persona también se dedique a trabajar. Entonces, precisamente en el video de hoy queremos topar todo ese tema, que es una de las primeras decisiones que ustedes deben tomar, es quién estudia y quién trabaja mientras están aquí en Canadá. No olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que sean los primeros en ver nuestros videos. Y también no olviden de seguirnos en Instagram o Facebook, donde publicamos el día a día de nuestras vidas y cosas importantes acerca de Manitoba y en sí Canadá. Bueno, para los que nos ven por primera vez, nosotros vinimos acá a Canadá como estudiantes internacionales. Uno de los dos vino a estudiar, la otra persona vino a trabajar. Y una de las primeras decisiones que hay que tomar, y una duda muy importante, es quién viene a estudiar y quién viene a trabajar. Y les vamos a dar nuestro criterio sobre este tema. Déjanos en la sección de los comentarios cuál sería tu caso, quién está planeando estudiar, quién está planeando trabajar. Y bueno, y si ya tomaron la decisión, igualmente coméntanos para confirmarles si es que lo que pensamos, cómo se han organizado como familia, está bien. Entonces, como decíamos, uno de los dos vino acá a estudiar y el otro vino a trabajar. Si es que les interesa saber más sobre nosotros, vean el video aquí donde les decimos todo lo que hicimos nosotros para venir acá y todo nuestro tiempo aquí en Canadá. De la misma manera, como dijimos, es posible venir a estudiar y trabajar y que mientras uno de las dos estudie y trabaja, el otro pueda dedicarse a trabajar. Y si quieren saber más extensamente sobre el asunto, como costos, requisitos, procedimiento y todo lo demás, les dejamos este otro video también que hicimos respecto al tema. Y ahora sí, de lo que íbamos a hablar del video es que quién va a estudiar y quién va a trabajar, una de las primeras decisiones que ustedes deben tomar. Y pues hacemos este video porque pensamos que ningún caso es igual. Siempre va a depender de la familia, siempre va a depender de cada situación personal, va a depender de varios factores de los que vamos a hablar más adelante. Y es que hay mucha gente que dice que el que sabe más inglés es el que tiene que venir a trabajar porque esa persona se va a poder ubicar más rápido a trabajar y ganar un mejor sueldo, y que el que sabe menos inglés tiene que venir a estudiar. Pues nosotros pensamos que depende de muchos más factores, no es tan fácil como decir el uno estudia y el otro trabaja, sino que hay que analizar y pensamos que cada situación es diferente, y también les vamos a contar cómo fue nuestra situación y por qué decidimos que el uno trabaje y el otro estudie. Uno de los primeros factores, yo creo que más importantes, es el inglés. ¿Qué tanto ustedes o cada uno sabe el inglés? Pues aquí les vamos a poner dos ejemplos. Si es que él viene a estudiar, no sabe nada de inglés, pues les va a tocar hacer el pathway, que simplemente es inglés, tomar inglés antes de entrar ya a la carrera. Si es que pasa esto, pues ustedes deben tomar en cuenta que van a tener que invertir bastante dinero en el tiempo en que la persona va a estudiar inglés. Por otro lado, si la otra persona viene con un inglés bueno que se puede defender, pues va a tener más posibilidad de trabajar o encontrar un trabajo mucho más rápido. Pero también tienen que tomar en cuenta si es que la persona que ustedes han decidido o piensan que tiene que estudiar sabe mucho inglés o sabe menos inglés, y también la otra persona que va a trabajar, qué tanto inglés tiene, si es que sabe mucho inglés o si es que no sabe nada de inglés, pues eso también va a afectar las posibilidades que ustedes tengan en el campo laboral. Por ejemplo, si es que la persona que viene a estudiar sabe mucho inglés, pues probablemente no tenga que estudiar inglés. Se ahorrarían tanto el tiempo que es de los estudios como el dinero que tienen que invertir en que la persona estudie inglés. Y si es que la otra persona que viene a trabajar, por ejemplo, si es que tiene un buen inglés, entonces inmediatamente va a poder tal vez conseguir un trabajo un poco mejor, a que si no tiene inglés, pues va a tener que conseguirse un trabajo mucho más básico y probablemente quedarse por mucho tiempo en un trabajo más básico. Pero también si por ejemplo la persona que viene a estudiar tiene un inglés más o menos y tiene que estudiar un poco de inglés, y la otra persona que viene a trabajar también sabe más o menos de inglés, entonces también va a poder ubicarse en un trabajo intermedio. Entonces el tema de inglés, decir que el que sabe más inglés es el que tiene que venir a trabajar y el que sabe menos inglés tiene que venir a estudiar, pues va a depender, como decimos, de algunos factores, y el idioma es uno de los primeros factores que ustedes tienen que considerar, porque como decimos, esto va a determinar que se alargue el tiempo de estudios de inglés aquí, va a determinar tal vez que no tenga que estudiar aquí inglés y más bien se ahorre ese tiempo y ese dinero de lo que son los cursos de inglés, y que cada uno de los cursos de inglés, si son caros, va a depender qué tanto inglés sabe la persona que va a estudiar, qué tanto inglés sabe la persona que viene a trabajar. Entonces tomen en cuenta eso. Y aquí también deberían tomar en cuenta, al menos lo que siempre les recalcamos, es que tomen en cuenta que el estudiante
siempre va a ser el aplicante principal. Entonces, si es que el estudiante es el aplicante principal para cambio de visas, para extensión de permisos de trabajo del acompañante, todo va a depender del estudiante. Les dejamos aquí un video de nuestra experiencia, de qué nos pasó. Recuerden que para cuando ya apliquen a la extensión del permiso de trabajo, cuando ya termine los estudios del estudiante, el estudiante va a necesitar tener un trabajo en la NOC 0A o B para que al acompañante le extiendan el permiso de trabajo. Así que otra vez, eso va a depender mucho del estudiante, porque ese sigue siendo el aplicante principal. Y tomen en cuenta que para todos estos procesos ustedes van a necesitar inglés y van incluso a tener que dar pruebas de inglés y todo eso para demostrarle a la provincia y al país que ustedes son personas que valen la pena quedarse aquí, son personas que van a tener buenos trabajos, que no van a depender del gobierno para poderse mantener y todo ese tipo de cosas. Pero también tomen en cuenta que aquí sí se puede sobrevivir sin saber inglés, sin tener un buen nivel de inglés. Sí se puede sobrevivir, como les mostramos en el anterior video que hicimos. Les dejamos aquí el link para que ustedes vean nuestra opinión sobre venir con o sin inglés acá a Canadá. Otro punto que consideramos es muy importante también es la experiencia laboral. Habrá familias que una de las dos personas nunca haya trabajado, entonces no va a tener experiencia laboral, algo en lo que se pueda desenvolver. En ese caso, nuestro criterio sería que esa persona más bien venga a estudiar, la persona que no tiene una experiencia laboral. Así se prepara y comienza a estudiar y luego va a poder ayudar eso también para que puedan aplicar a la residencia. Sí, sea que no tenga experiencia o que tenga muy poca experiencia laboral. Por otro lado, si es que los dos tienen buena experiencia laboral o mucha experiencia laboral, pues ahí también va a depender de qué tipo de experiencia laboral ustedes tengan, porque eso va a determinar también el tipo de trabajo y el tipo de campo en el que ustedes trabajen cuando vengan acá a Canadá. Y eso va a depender en parte también a la provincia a la que ustedes vayan, porque hay ciertas provincias en las que hay más demanda por ciertas profesiones, hay otras provincias en las que pues ustedes pueden trabajar en cualquier tipo de profesiones. Y si por ejemplo su experiencia laboral es en alguno de los campos en los que aquí se paga muchísimo dinero, pues entonces yo diría que la persona que tiene ese tipo de experiencia venga a trabajar, porque acá van a tener un buen sueldo, van a estar bien ubicados y todo lo demás, y es probable que incluso la pareja, el que venga a estudiar, ya ni siquiera tenga que trabajar, porque ya con el sueldo de la persona que tiene esa experiencia que es de alta demanda aquí en Canadá, pues ya pueda mantener a toda la familia. Pero si es que por ejemplo su experiencia es en algo en lo que ustedes no pueden ejercer, pues en ese caso más bien diríamos que esa persona venga a estudiar. Por ejemplo, si eres un médico, un ingeniero civil, un arquitecto, esas profesiones que son reguladas para ejercer aquí en Canadá, más bien les recomendamos que esas personas vengan a estudiar y se preparen. Podría ser en algo relacionado o relativo a lo que ya estudiaron. Así ellos van a tener una forma o alguna otra actividad económica en las que se puedan desenvolver. Y bueno, ya a futuro, ya obviamente ya podrían aplicar para revalidar las profesiones. Sí, entonces es importante considerar también la experiencia laboral que ustedes tienen, pero también el tipo de experiencia que tienen, pero también considerar, como decía Steffi, el tipo de títulos que ustedes tienen, las profesiones que ustedes tienen. Entonces no solamente en el ámbito de, como decíamos, las profesiones que son de alta demanda o las profesiones que son reguladas, pero también casos en que una de las personas sí tiene un título y la otra persona no tiene un título, por ejemplo. Entonces casos así también sería recomendable que la persona que tiene un título tal vez venga a trabajar y la persona que no tiene un título pues venga a estudiar, porque va a tener un título de aquí de Canadá. Eso les va a servir también como para insertarse de una mejor manera en el campo laboral aquí en Canadá. Entonces darle también en ese caso sería a la persona que no tiene un título, que tiene tal vez un título que tenga menos peso aquí en Canadá, a que se inserte de una mejor manera aquí en el mercado laboral. Y de la misma manera se podría considerar si es que uno de los dos títulos es más válido que el otro, si es que los dos tienen un título, o quién tiene más títulos, quién tiene mejor educación y ese tipo de cosas, también considerarlas. Otro de los factores importantes son las edades de los aplicantes. Si es que hay una gran diferencia de edad entre las dos personas que están aplicando, pues también tienen que considerar eso. Nosotros consideramos que sería mejor que la persona mayor venga acá a estudiar, en el sentido en que la persona que es menor puede conseguir un trabajo y convertirse en el aplicante principal para que de esa manera puedan aplicar para la residencia permanente. Pues uno de los factores que se considera para las nominaciones provinciales y la residencia permanente es la edad. Mientras menor es la persona, pues recibes más puntos o tienes más probabilidades de que sea más fácil tu proceso acá de migración. Y también se considerarían factores como la empleabilidad,
Acá, bueno, no importa, no hay ese tipo de discriminación por la edad. Sea que seas mayor o menor, igual vas a poder conseguir un trabajo, pues te van a considerar más la experiencia que tú tengas. Pero sin embargo, si es que eres mayor y si es que tienes más estudios y todo ese tipo de cosas, pues de la misma manera podrías apuntar a tener un trabajo tal vez un poco mejor después de haberte graduado. Lo que nos lleva también a hablar a género y disposición. Lo que nos referimos con género es, tal vez tenemos todavía esos estereotipos en nuestra cabeza, pero yo reconocería que, por ejemplo, una mujer no es tan fuerte físicamente como un hombre. Entonces, digamos que yo como mujer voy a estudiar y el hombre tiene más acceso a, por ejemplo, ir a trabajar en construcción o en alguna cosa que sea mucho más manual o que sea algún trabajo más físico. Entonces, en ese caso sería la mujer que viene a estudiar y el esposo que viene a trabajar. O si por el otro lado, por ejemplo, podrían considerar que la mujer tiene cierto tipo de habilidades que los hombres no tienen. Entonces hay empresas que sí valoran más a las mujeres y por ende contratan a mujeres en ciertos tipos de trabajos. O las empresas contratan y dividen el tipo de labor, ¿no? Que las mujeres hagan cierto tipo de labores, los hombres hagan cierto tipo de labores. Entonces también va a depender mucho de eso. Y obviamente si es que le suman con el resto de factores, como decíamos, la edad y todo ese tipo de cosas, entonces por ahí también podrían ir decidiendo. Y la disposición también. Entonces, si yo soy mujer y vengo a trabajar, o sea, ¿qué tan dispuesta estoy de trabajar en algo en construcción o algo que sea físico igualmente? O sea, si estoy bien, si estoy dispuesta, sé que yo físicamente voy a dar para ese tipo de trabajos, pues está bien, hágalo así. También considerar qué tipo de trabajos ustedes podrían realizar en su condición y también considerar cuánto van a pagar ese tipo de trabajos. Como decía Steffi, en construcción o si es que vas a trabajar en limpieza o en ese tipo de cosas de trabajos a veces básicos que nos toca hacer al principio. ¿Qué tan dispuesto estás tú a trabajar? ¿En qué tipos de trabajos tú estás dispuesto a hacerlo? Y es que todo es una cadena porque al principio uno piensa que, y es lo que decimos siempre, o sea, yo voy a ir a trabajar de lo que sea, no me importa, pero al menos que hasta sacar la residencia y todo eso. Sí, es verdad, pero cuando tú ya estás en ese momento y te toca hacer trabajos básicos, que tal vez tú no estuviste preparado para eso, que tú estudiaste tanto, pues ya ahí sí ya te da un shock y realmente ahí es cuando viene la disposición. ¿Cuán dispuesto estás tú a realmente hacer ese esfuerzo y hacer ese tipo de trabajos? Sí, como dice Steffi, la realidad es otra. Siempre decimos, sí, yo voy y hago lo que sea, pero el momento que estás haciendo ese tipo de trabajos de lo que sea, es que te pega la realidad y es un shock y realmente es duro. Sí, hay que ser también realistas y manejar esas expectativas para no golpearnos contra la pared cuando estamos haciendo ese tipo de trabajos básicos. Igual la disposición está ligada al inglés, ¿verdad? Porque obviamente cuando tú vienes a trabajar y tienes un mejor nivel de inglés, obviamente tus posibilidades de encontrar un mejor trabajo acorde a tu profesión o a tu experiencia laboral van a ser mucho más altas. Sí, también tienen que considerar cuál de los dos, por ejemplo, está más dispuesto a trabajar 2, 3 trabajos a la vez. Pues esa es la persona que tendría que venir a trabajar, al menos al principio eso es importante. O cuál de los dos, por ejemplo, no tiene tanta capacidad de, no sé, trabajar tantas horas. O cuál de los dos tiene esa capacidad de estudiar y trabajar a la vez, porque eso también es difícil, eso también es duro, tener que estudiar y trabajar y tener que aparte de eso lidiar con todos los problemas y con la familia y con todo ese tipo de cosas, pues también tiene que considerar eso porque tampoco es algo fácil y es un factor importante que hay que considerar. También importante hablar de los ahorros, porque hemos conocido casos de personas que vienen a veces endeudados o hay personas que vienen con mucho dinero. También eso ustedes tienen que considerar al momento de tomar esta decisión. Por ejemplo, si es que ustedes vienen con muchos ahorros, entonces no va a importar que solo una de las dos personas trabaje, que sería obviamente el trabajador el que solamente va a trabajar y la otra persona se dedique solamente a estudiar, porque como habíamos dicho, trabajar y estudiar es duro, no que sea imposible, pero sí es duro y hay personas que obviamente no tienen capacidad de trabajar y estudiar a la vez. Pero que si ustedes no vienen con mucho dinero, vienen con los ahorros con las justas o tal vez vienen endeudados, entonces ahí sí es importante que las dos personas trabajen. Mientras el uno estudia y trabaja, el otro trabaja, entonces también tienen que considerar quién tiene esa capacidad de estudiar y trabajar y también de trabajar y a veces más de un trabajo a la vez, que es lo que a muchos nos toca hacer al principio. Y bueno, obviamente como decíamos, eso se va a definir también por el tipo, la cantidad de ahorros que ustedes tienen o si es que tienen algún ingreso adicional de dinero. Igualmente va ligado los ahorros a si es que la persona que no tiene nada de inglés viene a estudiar o tienes un inglés básico o medio, digamos, viene a estudiar el Pathway, entonces ahí obviamente
necesitan pagar más, entonces ahí ya no habría inconveniente, sino que más bien la otra persona viene a estudiar todo el inglés y se prepara. Claro, si es que el dinero no es un objeto, por ejemplo, y las carreras no son un objeto, los títulos no son un objeto, si es que no tienen problemas con el tipo de trabajo que van a hacer y todo eso, pues entonces yo diría que la persona que tiene que venir a estudiar es la persona que más quiere estudiar o que más quiere trabajar y ese tipo de cosas, porque también tiene que considerar que no a todos nos gusta tanto estudiar como a otras personas, porque ese fue nuestro caso, pues yo vine a estudiar, ella vino a trabajar, yo inicialmente no quería venir a estudiar, pero también nosotros decidimos basados en algunos factores. En mi caso, yo sé un poco más de inglés, entonces fue importante para nosotros que yo sepa un poco más de inglés porque yo no tuve que estudiar inglés, yo no tuve que hacer los terms de inglés. Entonces nos ahorramos ese dinero de pagar del curso de inglés aquí y también nos ahorramos de ese tiempo. Obviamente era menos tiempo de estudio, era más rápido que yo me podía insertar aquí en el mercado laboral. Igualmente en ese tiempo cuando nosotros empezamos todo este proyecto teníamos el afán de salir de nuestro país. Al menos la lógica que le pusimos fue como que si él sabe mucho más inglés y va a tener la oportunidad de ya irnos rápido la siguiente temporada para estudiar, pues hagamos. Y eso es lo que nos lleva a nuestro último punto, que es la planificación. La planificación que ustedes tengan a mediano o a corto plazo. En este caso hablamos solamente de corto plazo y mediano plazo, no de largo plazo, porque a la final cualquier decisión que ustedes tengan va a ser la planificación de largo plazo y pues van a converger, se van a unir en algún punto. Entonces la planificación a corto plazo sería que si ustedes vienen endeudados, con poco dinero y todo eso, sería que ustedes tengan la necesidad de que rápido la persona que sabe más de inglés trabaje más rápido y consiga un mejor trabajo y gane mejor y pues puedan recuperar ese dinero que invirtieron para venir acá. O la planificación a medio plazo, que fue nuestro caso, fue decidir que yo, como tenía un mejor inglés, tal vez un poquito más de experiencia laboral, sea yo el que venga a estudiar y así una vez que yo me gradúe pues pueda conseguir un mejor trabajo. Entonces efectivamente esa planificación ha funcionado porque cuando llegamos, ella llegó, comenzó a trabajar en un trabajo básico y yo también mientras estudiaba estaba trabajando en un trabajo básico. A medida que ella fue avanzando yo todavía seguía estudiando, luego yo ya me gradué y cuando me gradué pues pude conseguir un mejor trabajo. Fue importante para nosotros y funcionó de muy buena manera esa planificación que nosotros tuvimos a mediano plazo y no le vimos solamente a la de corto plazo, porque si hubiese sido de corto plazo hubiese funcionado que ella con un poco menos de inglés venga a estudiar y yo con mejor inglés venga a trabajar, pero nuestra planificación funcionó de otra manera. Sí, realmente resultó bien porque él ya graduado se posicionó en un mejor trabajo, le ayudó también bastante haber estudiado aquí, más su inglés, más su experiencia. En eso resultó que él se ha contratado en una buena posición. Sí, tomar en cuenta que todo realmente se va a resumir a la parte económica, a la parte laboral. Entonces nosotros, como teníamos los ahorros que nos pedía el gobierno tener y teníamos un poco más de ahorros, pues sabíamos que podíamos a mediano plazo o en el corto plazo pues sobrevivir con los trabajos básicos, ¿no?, que se hacen aquí al principio. Y después de eso pues ya resultó que en la parte económica laboral, como decíamos, las cosas sí han resultado, hemos ido ascendiendo y los dos nos hemos posicionado un poco mejor, pero en este caso porque los dos sí sabemos inglés, yo un poquito más y ella también sabe, entonces sí nos ha servido esa planificación en ese sentido. Y como decíamos al principio del video, pues va a depender. Nosotros pensamos que no hay una sola respuesta para todos los casos, sino que cada caso es diferente y por eso les decimos, déjenos ahí en los comentarios cuál es su caso, cómo está su situación personal, qué es lo que están pensando hacer o qué decisión tomaron para nosotros decirles si está bien o hagan esto, háganlo de acá, según nuestro criterio. Obviamente no podemos saberlo todo, pero sí pensamos que al menos en esa decisión que nosotros tomamos y esa planificación que nosotros hemos tenido hasta el momento han resultado y han valido la pena. Entonces tomen en cuenta, planifiquen bien, conversen bien, porque hemos escuchado también de personas que dicen, no, es que yo no quería trabajar y él me obligó a trabajar, ella me obligó a trabajar. Y hay personas que a veces vienen con cero inglés y luego se ponen a estudiar inglés aquí y luego estudian la carrera aquí y luego salen a trabajar y todavía no dominan el inglés. Mientras que la otra persona que tenía un inglés tal vez un poco mejor está trabajando, pero todavía está progresando un poco más lentamente. Entonces se planificaron tal vez más al corto plazo que a largo plazo y como decimos, eso es importante también considerar. Otro de los factores que deben tomar en cuenta es ¿cuán rápido ustedes quieren aplicar a la residencia permanente? Sé que todos nos morimos por aplicar apenas llegamos a la residencia permanente, pero vamos a lo que tenemos como prioridades en familia. Entonces, si su prioridad realmente es aplicar rápido a la residencia permanente, y entonces ahí yo les aconsejaría que más bien quien viene a trabajar sea el que mejor inglés tiene de los dos y la otra persona póngase a estudiar, así también le convierte al trabajador en aplicante principal y ya él podría aplicar para la residencia permanente.
Es que son tantos factores que realmente no nos alcanzarían y tantos ejemplos que no nos alcanzarían en un solo video para explicarles, porque como dijo Daniel, cada familia, cada persona es un mundo tan diferente y se organizan tan diferente, pues y tienen prioridades tan diferentes también. Entonces no se queden, como siempre decimos, con el consejo de una sola persona que les dice: si ustedes saben inglés, entonces ustedes vayan a trabajar. No, sino que analicen más a profundidad. Como decimos, hay muchos factores y hay muchas cosas, porque claro, a veces las agencias te dicen una cosa, las personas te dicen una cosa, pero en el momento que ya vienes acá, la realidad es muy distinta. Hemos conocido personas que dicen: sí, a mí me dijeron que no importa si no sé inglés, vaya allá y viva allá sin inglés. Sí, sí vas a poder vivir, sí vas a poder sobrevivir y tener un trabajo y todo lo demás, pero hay que considerar mucho más allá. Hay que considerar también, como decíamos, la parte económica y la parte laboral, y también obviamente sentirse satisfecho, ¿no?, en el tipo de trabajo que una persona hace. Y bueno, como siempre, esperamos que este video haya sido de utilidad. Nosotros siempre tratamos de dar nuestro criterio y darles los mejores consejos como podemos. Déjenos ahí en los comentarios y les seguiremos aconsejando. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal y nos veremos en un próximo video.